Y está con nosotros y ha confirmado su participación el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, señor Álvaro Belolio, a quien entonces a continuación le cedemos la palabra. Don Álvaro, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Un minutito. Saludo. Un minutito. No, muy breve, que envió un mensaje a la presidenta de la comisión diciendo que tuvo un contratiempo, pero que se va a incorporar unos minutos más a la sesión. Eso es todo, presidente. Ok, muchas gracias. Adelante, señor Belolio. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los diputados y diputadas presentes, también al secretario de la comisión y al resto, con mucho cariño con esta comisión, que fue donde nos tocó durante varios años tramitar el proyecto de migraciones. Efectivamente se logró y yo creo que ha sido positivo el avance y la discusión transversal. Tengo una presentación que le envié que es bastante breve sobre este tema, si me permiten un segundo. ¿Se ve completo? Sí, perfecto, señor Belolio. Adelante. Gracias, presidente. O sea, efectivamente, las modificaciones a la ley 20.931... Esta es la última diapositiva. Creemos que esta modificación avanza en el sentido correcto por 4 puntos principales y después, si fuera permitido, hacer algunas sugerencias que podrían ayudar a ser más efectivo y acotar algunos de estos alcances. Lo primero es que desincentiva el ingreso clandestino. El ingreso clandestino que hoy en Chile, el primer semestre, más de 31.000 casos de ingreso clandestino, que sigue siendo una realidad y un tema tremendamente complejo. La realidad en el norte del país, que bien la Comisión conoce bastante bien, es que estos ingresos clandestinos han afectado, y en un reciente estudio que hicimos desde el observatorio, las 2 principales razones por las cuales las personas ingresan clandestinamente es, uno, una expectativa de que les van a dar igual una visa, y segundo, por el acceso al trabajo al mercado informal. En ese sentido, una modificación que permita hacer una denuncia para iniciar un proceso de expulsión administrativa avanza a desincentivar el ingreso clandestino y a respetar el derecho a los migrantes. Lo segundo, fomenta la regularidad migratoria. La migración, por supuesto, que es bienvenida al país y hay un acuerdo transversal, pero siempre es relevante entender que quienes llegan a Chile deben hacer respetando nuestras normas, respetando nuestras reglas, y los sistemas y el sistema de visas que fue aprobado avanzaba en esa línea. Sí hay grandes desafíos y, por ejemplo, si lo recuerda, presidente, se creó la visa de trabajadores de temporada, estamos cerca del nuevo proceso de cosechas, pero aún no se han llegado a acuerdo en los convenios con Perú y con Bolivia, que estaban definidos por la ley, para poder habilitar esta visa de trabajadores de temporada. En ese sentido, si es posible, haríamos un llamado a recordarle al Ejecutivo de cumplir estos requerimientos, anticipándose un poco a las necesidades que tiene el país, de esta manera fomentando la regularidad migratoria, que es algo tan necesario. Lo tercero es que esta modificación se enmarca dentro de los procesos administrativos de reclamación y los plazos de la ley 21.325. Y cuarto, un punto bien relevante, que permite visibilizar potenciales antecedentes penales para generar mayores certezas en el proceso de expulsión. Fue una larga discusión con respecto a la posibilidad o la reclamación sobre el proceso y los recursos de amparo que pusieron organizaciones y activistas, muchos de ellos que hoy día están en el gobierno, para evitar las expulsiones de extranjeros con antecedentes penales. En ese sentido, estos controles ayudan a poder visibilizar potenciales antecedentes penales que ayuden al expediente y al proceso de la expulsión administrativa o incluso expulsión judicial, si así fuera. Si es posible hacer algunas sugerencias complementarias, tenemos 4 sugerencias que podrían ser interesantes o relevantes en la discusión. La primera, que se deje definido por ley la necesidad de incorporar en la ley la detención en el Registro Nacional de Extranjeros. ¿Por qué? Porque si un extranjero ingresa clandestinamente, no está ni en el registro de la Policía de Investigaciones, ni en el registro del Servicio Nacional de Extranjería, ni en el registro de la Cancillería. Por lo tanto, el Registro Nacional de Extranjeros es quien tiene el mandato de tener la revisión. Entonces, todo proceso de denuncia, autodenuncia, o en este caso control de identidad con respecto a un ingreso clandestino o que no está registrado en el sistema, debería estar establecido en este sistema que permite tomar medidas más efectivas.
La segunda, y en el marco del artículo 46 de la ley 19.880 del procedimiento administrativo, la necesidad de establecer un domicilio físico, pero también un domicilio electrónico. Y el tema del domicilio electrónico es súper relevante por algo que fue la ministra del Interior en su minuto, ahora exministra, que prometió hace un mes y medio. Ella fue al norte, ella dijo que iba a simplificar el proceso de notificación para materializar expulsión administrativa. Y en estas 6 semanas la verdad es que no ha habido ninguna propuesta, pero sí estableció que la simplificación de la notificación iba a ser a través de contactar a estos extranjeros a través de un domicilio electrónico, que es muy relevante. En ese sentido, establecer un domicilio electrónico, cuando muchos de estos extranjeros no tienen un domicilio físico definido o tienen una movilidad dentro del territorio muy alta, permite establecer dentro del marco de la ley 19.880 un procedimiento para notificar de potencial expulsión. Y finalmente, las últimas 2 sugerencias, si es posible, que van un poco por separadas del proyecto de ley, mencionar la necesidad de la revisión del convenio Interpol por juicios pendientes del país de origen o de tránsito, lo que ayuda al sustento jurídico para expulsiones administrativas y judiciales. O sea, no solo la revisión de antecedentes penales en Chile, sino también la conexión que tienen algunas instituciones como Carabineros, como Policía de Investigaciones, con Interpol, donde a veces generan y saltan estas alertas cuando hay juicios pendientes, cuando hay otras condiciones. Y lo último, presidente, un tema que es bien relevante, que compete un poco al Ministerio de Justicia, avanzar en la necesidad de generar convenios en el país de origen para el cumplimiento de condenas. La discusión en materia de expulsiones siempre ha estado una lógica de sustitución de penas. Es decir, que los extranjeros condenados, que siguen siendo una minoría, cumplan 2 años en Chile y después vuelvan a su país de origen en libertad. El problema es, con lo porosa que es la ley hoy en día, es mucho más efectivo que en vez de que hagan 2 años en Chile, salgan a libertad y vuelvan a la semana, ingresando clandestinamente, más aún cuando el Ministerio de Interior firmaron ellos una resolución impidiendo que todo extranjero no boliviano sea devuelto por la frontera con Iquique, por la frontera por la región de Tarapacá. Hay un incentivo muy grande, o en ese sentido, si bien el control de identidad y los procesos de iniciar, los procesos de expulsión, sea administrativa o judicial, son relevantes, también esto tiene que ir acompañado de generar convenios para que esta minoría de extranjeros que cometen delitos en Chile cumpla su condena, incluso puede ser completa, pero en su país de origen. Esto ayuda a ayudar con el tema de la sobrepoblación penal, pero también tiene una lógica que el extranjero que cometió un delito en Chile lo cumpla en su país de origen, en el sentido que su reinserción también sea en el país de origen. Porque como está establecido la ley, él no va a tener una visa en Chile. Entonces, seguir insistiendo en que extranjeros cumplan parte de su pena en Chile, después se queda en nuestro país, y que después organizaciones u otros pongan recursos para evitar que sean expulsados, los deja en la práctica una irregularidad constante. Y ahí se generan también estos abusos, estas condiciones. Entonces, es darles una oportunidad que cumplan su pena en su país de origen. Eso, presidente, son los puntos principales. En el sentido, agradecemos y aplaudimos la iniciativa de la Comisión sobre la simplificación y modificación de los temas, dado el incentivo a regular la migración y a desincentivar el ingreso clandestino. Sugerimos dejar claro la necesidad de que el extranjero con ingreso clandestino o no identificado esté en el registro nacional de extranjeros y establezca un domicilio electrónico. Y solo recordamos también que hubo un compromiso por parte del Ministerio de Interior de simplificar las notificaciones a través del domicilio electrónico, y adicionalmente la sugerencia al Ministerio de Justicia que el cumplimiento de las condenas de los extranjeros sea en su país de origen y no en Chile. Eso por todo podemos comentar. Agradecemos la invitación, agradecemos el tiempo. La presentación fue compartida a la subsecretaría, y estamos dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Nos esperan unos minutitos porque vamos entonces a ceder la palabra si algún diputado, alguna diputada quiere hacer alguna aclaración, alguna observación o alguna consulta. Tiene la palabra el diputado señor Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Espero haber escuchado mal, pero don Álvaro nos dice que
el actual Ministerio del Interior tomó la resolución de no reconducir a Bolivia a ciudadanos que no sean bolivianos. ¿Es eso correcto? Así es, diputado. El 28 de abril, el Servicio Nacional de Migraciones establece y cambia los protocolos de reconducción para establecer que todo extranjero no boliviano no puede ser reconducido a la frontera con Bolivia. El 90% de los ingresos clandestinos a Chile son por la frontera con Bolivia. La gran mayoría de extranjeros, Tren de Aragua u otros que han ingresado a Chile, es por la frontera con Bolivia. Podemos compartir el número exacto, diputados, y entregárselo a la Secretaría a la brevedad. Muchas gracias, don Álvaro. Está solicitando nuevamente la palabra el diputado señor Alex Kaiser. Usted tiene la palabra. Johanny, perdón. Disculpe, señor presidente. Me gustaría solicitar de inmediato, yo sé que esto no es una pregunta, pero me gustaría solicitar de inmediato que se oficie al Ministerio del Interior sobre la base de esta información para que nos confirmen. Hay una propuesta que está haciendo el diputado, yo no sé si estamos de acuerdo para poder oficiar, ¿verdad?, al Ministerio del Interior y aclarar esta inquietud que se ha planteado. Ok. Gracias. Se sigue ofreciendo la palabra. Si alguien quiere hacer alguna consulta a don Álvaro Belolio, ¿algún diputado o diputada? Señor Kaiser, nuevamente. Disculpe. Tiene la palabra usted. Don Álvaro, para el control de la frontera, ¿usted concordaría conmigo de que lo que se requiere fundamentalmente es de voluntad política? Es decir, que el hecho de que no se esté controlando el ingreso de personas ilegalmente a nuestro país y que no se esté expulsando a aquellos que se encuentran en el territorio nacional es única y exclusivamente un problema de voluntad política. Y si está de acuerdo con eso, ¿dónde identificaría el cuesco de esa voluntad política? ¿Qué es lo que nos está impidiendo actuar en esta materia? Muchas gracias. Gracias, diputado. Solo para entregar algunos más detalles, la resolución exenta 39798 con fecha del 22 de abril. La vamos a compartir ahí sobre el tema. Para ser más específico, el decreto es el segundo párrafo de la segunda página. Sobre el tema del control fronterizo es multifactorial. En general, sobre el control fronterizo es complejo. Hay países que son islas, como Australia, incluso Gran Bretaña, y tienen algunas necesidades. Y la frontera con Bolivia sigue siendo bastante porosa. Entonces, acá, en general, hay tres temas que son bien relevantes con respecto a la razón. El factor político, por supuesto, que influye. El primero tiene que ver con la señal o los incentivos. Nosotros hemos hecho varias encuestas y y tiene que ver con cuál es la expectativa que tienen los migrantes cuando ingresan clandestinamente a Chile. Por ejemplo, en el primer semestre hubo 31.000 ingresos clandestinos de denuncia y autodenuncia a la PDI, pero fueron expulsados por ingreso clandestino 4 personas. Entonces, cuando tienes 31.000 y sacas a 4, la señal es que realmente no hay una intención de que haya una sanción por ingreso clandestino, lo que es tremendamente complejo. La razón es porque ingresan clandestinamente, según nuestra propia encuesta, tiene que ver porque esperan que igual les den una visa en Chile. Y que fue algo que prometió el director de Migraciones en 2 comisiones del Senado durante julio. Están disponibles las presentaciones. Ellos dijeron que iban a hacer un perdonazo una vez que sacaran la política migratoria en octubre. Entonces, ahí tenemos una señal que es bastante preocupante y claramente tiene que ver con una perspectiva política, porque la ley, la 21.325, establece que el ingreso clandestino debe generar un proceso de expulsión administrativa, de considerar el arraigo y otras variables, pero vemos que tanto la decisión de materializar estas expulsiones es extremadamente baja. Lo segundo, y eso sí es un tema bastante más complejo, tiene que ver con las relaciones diplomáticas con Bolivia. Uno de los puntos altos de la nueva administración durante su campaña es que ellos dijeron que iban a poner todo su trabajo diplomático y que era un tema de voluntad establecer condiciones y buenas relaciones con Bolivia. Bueno, hasta el momento la única relación que hemos visto en materia migratoria es que el propio Ministerio del Interior, a través de esta resolución 39.798, se niega a reconducir a extranjeros no bolivianos. Y eso es una decisión 100% política, de voluntad, que tomó y que decidió el Servicio de Migraciones y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Entonces, ahí efectivamente hay un tema. Y el otro tiene que ver más con el control físico. El control físico sí es tremendamente complejo. En temas de recursos hay varios estudios, grandes rejas, grandes presencias, no tienden a ser tan efectivos como manejar las expectativas de quienes van a entrar a Chile. Y el manejo de las expectativas tiene que ver con dos temas. Uno, ¿va a existir una sanción real a quien ingresa clandestinamente o da lo mismo? Y lo segundo es, estableciendo esas condiciones, ¿cuáles son las medidas que se va a tomar para materializar estas sanciones que en algunos casos terminan con expulsión? Porque hoy en día estamos en un minuto donde no se están generando sanciones, pero también a quienes tenían las sanciones o tenían decretadas las expulsiones desde antes, tampoco se están materializando estas expulsiones. Entonces, claramente eso es un factor que mezcla la variable política, también la variable de gestión. Materializar un avión y una expulsión es difícil. Y expulsarlos a todos, por supuesto, que es prácticamente imposible. Pero sí las señales que se dan tienen que ser muy claras. Y hoy día lo que hemos visto en Chile, lo que hemos visto por los números que entrega la Policía de Investigaciones, lo que hemos visto también por las encuestas y las expectativas, es que hoy en día la migración, y especialmente en la zona norte, y donde los migrantes se terminan asentando en campamentos y en el sector más poniente de Santiago, de región también de Valparaíso y otra, es que no hay un control efectivo sobre el tema migratorio. Y ahí realmente se necesita una necesidad. Esperemos que el gobierno pueda avanzar en sus negociaciones bilaterales, ojalá llegue a acuerdo con Bolivia, pero llevamos 6 meses, no han sacado ningún avión, ninguno, a pesar que lo han prometido 2 veces. Siguen creciendo los campamentos, siguen los ingresos clandestinos, y claramente las señales van en contra de una migración responsable. Entonces, en ese sentido, nosotros aplaudimos esta iniciativa por parte de la Comisión, que genera y ayuda o establece ciertas condiciones que pueden ir avanzando en dar las señales correctas de la necesidad de una migración segura, ordenada y regular en Chile. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer las presentaciones y preguntarle al señor Belolio, en su experiencia, si Bolivia recibía en el periodo anterior, en el periodo administrativo anterior, a la gente expulsada no boliviana, y si en su opinión dicha realidad probablemente cree que haya influido o no en esta decisión que efectivamente ya oficiamos para saber cuáles son los fundamentos. Eso, básicamente. Muchas gracias. Reconducción. Gracias, diputada. Tiene la palabra entonces don Álvaro, a ver si puede dar alguna información en relación a la consulta. Por supuesto, muchas gracias, presidente. Efectivamente, el proceso de reconducción solo duró 3 semanas en el gobierno anterior, porque recuerden que después que pasó por 3 comisiones y porque actuales ministros llegaron al Tribunal Constitucional para evitar la reconducción de personas con antecedentes penales, cosa que por suerte el Tribunal Constitucional no aceptó, sí se implementó y Bolivia sí recibió a extranjeros no bolivianos durante las primeras semanas. Después, cuando ya estaba tomada la decisión, cuando incluso la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores fue a las reuniones, dijeron que estaban esperando a la nueva administración por volver a negociar. Y la primera señal que entrega el gobierno con respecto a ese tema es la resolución 39798 a fines de abril, donde dice que ni siquiera van a intentar sacar a extranjeros no bolivianos que ingresan, sin ninguna presión, sin ninguna asociación, nada. Fue una decisión completa y absoluta del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, porque además ellos fueron muy críticos de los procesos de expulsión y reconducción. Sabemos que la relación con Bolivia es compleja, sabemos que hay una negociación que se necesita harto trabajo, pero lo que a mí me cuesta mucho entender es que si se hacía las primeras semanas y se hace con Perú, ¿por qué el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones se autoimpone esta camisa de fuerza sin que nadie lo haya pedido? Y llevamos 6 meses. ¿Dónde está la negociación con Bolivia? Si fue la principal causa o explicación que dieron para hacerse cargo del tema migratorio. Porque las personas en Alto Hospicio, las plazas en Iquique, las playas en Arica, los campamentos en Antofagasta, siguen y siguen llegando gente. Muchas gracias, presidente.